Muy buenos días, queridos hermanos. Hemos llegado al día del Señor, día del descanso, día del reposo, día del encuentro del hombre con su Creador. Un Creador que Jesucristo nos ha invitado a llamarle Papá, Padre, Padre nuestro. Hoy la Iglesia, en este domingo 24 del tiempo ordinario, nos presenta al evangelista San Mateo, en el capítulo 18, del versículo 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, es la continuación del domingo pasado, donde se intentó hacer todo lo posible para que aquel hermano rebelde, necio, se convirtiera, fuera llamado a conversión, a corrección individual delante de otros y de toda la comunidad. Hoy Jesucristo plantea, le preguntan primero, porque a veces hay dificultades entre el ser humano, en la comunidad, en la familia, con el vecino, con otras personas, malos entendidos, dijimos una cosa que se contó fuera de contexto. Siempre hay un problema en el ser humano, porque el ser humano es un misterio. Y si este misterio que es el hombre no está lleno de Dios, de luz, del amor divino, comete muchos errores. Es así como le preguntan: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? En el Antiguo Testamento decía 7. Hay un límite. Y si no, hay que hacer justicia, corregirlo severamente. Jesucristo dice: siempre. Tienes que perdonar a tu hermano siempre. No te digo hasta 7. 70 veces 7. Podamos amar como nos ha amado el Señor. Ser misericordiosos y compasivos como nuestro Padre Celestial es misericordioso y compasivo. En el siguiente segmento seguiremos comentando este evangelio con la hermana Patricia de Flores. Siga con nosotros. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Hijo mío, si aceptas mis palabras y conservas mis mandatos, prestando oído a la sensatez y prestando atención a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la procuras como el dinero y la buscas como un tesoro, entonces comprenderás el respeto del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Queridos hermanos, continuamos con este domingo, Día del Señor. Queremos ahora dar la bienvenida a nuestra hermana Patricia de Flores, quien ya lleva una trayectoria con nosotros en la evangelización, una mujer de fe y ahora con una gran devoción a San José también. Bienvenida, Patricia. Buenos días, Padre. Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este su espacio donde vamos a compartir la palabra de Dios de este domingo. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que toque su corazón, su mente, su alma, sus sentidos, para lo que esta mañana Dios nos quiere hablar, quede grabado en nuestro corazón. Patricia, el evangelio de hoy, Jesús se encuentra con sus discípulos. A veces está con las multitudes, a veces con los fariseos y ahora con sus discípulos.
Se ve que el ser humano, como todos sabemos, es un misterio. En el mundo se le llamará es un hombre complejo o complicado, pero para nosotros en la fe, el ser humano, que es un regalo de Dios, la vida humana, también es un misterio. Todos somos distintos y a veces hay dificultades, malos entendidos, controversias, cosas que se dijeron de una forma y otro las entendió de otra manera. Pasa también en el matrimonio, son distintos, se aman con todo su ser, pero son diferentes. Y a veces hay malos entendidos, no se entendió lo que quiso decir, también uno es el hombre, el otro es la mujer, dos naturalezas que cuando se complementan en la santidad también son un maravilloso regalo. Entonces entre los discípulos había algunas dificultades. Ya conocemos un pasaje donde los hijos del Zebedeo, la mamá pide que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y después los demás se quedan murmurando. Pregunta entonces, en medio de aquellas dificultades que se pueden dar en una pequeña comunidad o en una familia, pregunta Pedro: Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano? El Levítico decía 7 veces. ¿Hay un límite? Pregunta entonces Pedro. ¿Hay un límite? Y después de ahí hay que hacer justicia o hay que practicar no sé qué. Dice, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús responde, como hemos escuchado y todos lo sabemos porque es una palabra que ha trascendido durante los siglos. Y dice Jesús, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que significa siempre. El Evangelio de hoy, queridos hermanos, lo hemos escuchado tantas veces. Y a veces nosotros mismos hacemos la broma y decimos, tengo que perdonar hasta siempre, 70 veces 7. Y lo hacemos como broma. Pero cuando ya escuchamos la palabra de Dios y nos ponemos a pensar en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros hermanos de la comunidad, que ciertamente nosotros con alma humana nos molestamos. No nos gusta que nos digan las cosas que no deben, que tenemos mal. Y siempre queremos ser los mejores. Pero la palabra de Dios esta mañana quiere hacer eco en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y nos preguntamos, o el Señor nos pregunta, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? Obviamente, para tu corazón y para el mío, es difícil decir siempre, 70 veces 7, siempre, ciertamente sí es difícil. Pero lo que sí está mal muy probablemente es que anide ese rencor en nuestro corazón. La palabra de Dios ahora nos va a hablar de la compasión, porque muchas veces podemos perdonar o muchas veces decidimos no perdonar. Pero hermanos, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Yo recuerdo hace muchos años que me tocó perdonar y alguien me dijo, no es un sentimiento. Yo no voy a quererlo hacer porque humanamente no me lo permite mi humanidad. Pero a través de la luz del Espíritu Santo sí puedo perdonar por amor. Como vemos el Evangelio, Jesús es clarísimo, perdonar siempre. Y luego viene la enseñanza que da Jesús a través de una parábola. Había un reino, dice, y como todo reino, hay un rey. Este rey, dice, quiso ajustar cuentas con sus servidores. Había uno que le debía ya demasiado, era imposible que pudiera pagar. Entonces decide él hacer justicia, o sea, no le estaba haciendo una injusticia. Mira, como tú me debes, me tienes que dar algo a cambio. Lo iba a vender a él, a su esposa y a sus hijos. Y con eso quedaba pagada la deuda. Eso se llama justicia. Pero este hombre suplicó y suplicó y suplicó. Y todavía le dice, te lo pagaré, le dice, todo te lo pagaré. Entonces este rey es un rey compasivo. Va a practicar indulgencia, va a ser indulgente. Y no solamente le perdonó la vida, sino que también le perdonó toda la deuda. Ya no me debes nada. Este hombre, sin duda, si a alguno de ustedes les pasara eso, podemos poner un ejemplo. Si un señor debiera mucho dinero en un banco y el banco de repente le llama y le dice, mire, queremos decirle que ya no debe nada o han pagado su deuda. Es para tener un corazón agradecido. Agradecido a este rey, agradecido a Dios, agradecido a la vida. Tendría un hombre con esta experiencia
que cambiar, no podría seguir siendo lo mismo. En el segundo segmento vamos a ver ahora qué había en el corazón de este hombre y la enseñanza que Jesús nos quiere dar. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes. Lumen El Salvador, celebrando sus 35 años de evangelización, le invita a participar de su gran rifa anual y poder ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2024 Full Extra o alguno de los 35 premios más. Adquiere los boletos con mensajería gratuita llamando al 2260-1686 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo 12 de diciembre. Gracias por ser parte de la obra evangelizadora de Lumen El Salvador. Continuamos, hermanos, con el perdón, la compasión y el corazón indulgente de este rey que le perdonó a su siervo una cantidad exagerada, grandísima, que no hubiera podido pagar nunca. Saliendo inmediatamente, dice la parábola de Jesús, él se encontró con un compañero, o sea, de su mismo nivel, que le debía poco. Y él, violento y agresivo, reclamándole, insultándole, incluso le pide y el otro le pide que por favor lo espere. No dice que le perdone, que lo espere, que le va a pagar a la cárcel. No practicó la compasión, ni misericordia, ni la indulgencia que él había recibido del rey. Se entera el rey, como hemos escuchado por otros, y lo manda a traer. Dice, siervo malvado. Esta es la expresión. O sea, yo tuve compasión de ti cuando me pediste perdón. ¿No tenías tú que haber tenido compasión del otro? Dice Jesús. Estamos invitados entonces, hermanos, a hacer un examen de conciencia serio, porque Dios ha tenido compasión de todos nosotros. No hay ninguno en la Iglesia Católica que no haya experimentado el perdón de sus pecados, la misericordia de Dios y a la vez su bendición. Todavía a veces más generoso el Señor. ¿No tendríamos que perdonar al esposo que te debe poco, a la esposa que también te debe poquito, a los hijos rebeldes, a ese yerno, a la nuera? Perdonar eso poquito que te deben, un malentendido, un comentario, una crítica, a veces no es ni nada grave. ¿No tendríamos que perdonar estas pequeñas cosas si otro nos ha perdonado más? Si no, el Señor nos llamará malvados. Esta es la palabra que utiliza hoy el Evangelio. Y lo que sucede, hermanos, muchas veces en nuestra vida, en nuestro propio vivir, es que nuestro corazón está herido. Y cuando mi corazón y el tuyo está herido, yo me siento agradecida con Dios porque me ha perdonado. Pero ¿cuánto me cuesta después perdonar? Como decía el Padre. Y no solamente el perdón económico, sino que hablamos de un mal comentario, hablamos de una mala cara, hablamos de un entredicho, hablamos de cosas que no es dinero, un tangible. Pero como mi corazón está herido, me es difícil perdonar. Me es difícil, agradezco a Dios su perdón, pero qué difícil es tomar la decisión de perdonar al hermano. Hermanos, así como Dios es compasivo contigo y conmigo, este domingo el Señor nos llama a reflexionar. Si Dios es compasivo conmigo, ¿por qué yo no puedo ser compasivo con los demás? Pidámosle al Señor. Pidámosle al Dios que sane mi corazón, que sane mis heridas, que sane mi pasado, que sane mi presente, para que yo también tenga entrañas de misericordia y pueda perdonar no solo lo que me deben, sino lo que me hacen, lo que me ha dolido y podérselo entregar al Señor. Necesitamos recordar, como dirá la liturgia en el Antiguo Testamento, la Pascua judía, acuérdate que yo te saqué de Egipto, dice. O sea, poder recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Porque hoy estamos en su mesa y en su reino y en la comunidad cristiana, pero ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Para hoy estar en su mesa, en la fiesta, en el banquete, en la comunidad, en este movimiento, en la pastoral, aún en el sacerdocio. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Para que seamos humildes. Y en esa pequeñez, en esa humildad, podamos levantar los ojos al Señor agradecidos. Pero un corazón agradecido sincero se va a mostrar en el amor a los hermanos,
en la compasión al pecador, en aquel que te debe, que te ha prestado, que te debe algo, una pena moral. Y nosotros alegrarnos de poder perdonarlo. Pero hay que sanar primero nuestras heridas. ¿Dónde se sanan nuestras heridas? En los sacramentos. La Eucaristía, el perdón de los pecados, la oración, una oración con Dios sincera, no de pedir cosas materiales, sino de pedir bienes espirituales que nos ayuden a ser mejores hijos de la luz, que podamos ser misericordiosos y compasivos, no solo con nuestros hermanos también, sino con el mundo, para que podamos ser ahí, hermana Patricia, testigos. Este mundo necesita testigos del amor de Dios. Y dos verbos, Padre, grandes que nos deja esta reflexión son dos verbos: decisión y compasión. En la medida que yo soy compasivo con los demás, así como Dios es compasivo conmigo, yo debo de decidir, tomar la decisión de perdonar a través de la compasión de Dios. Hermanos, estos dos verbos que los ocupamos muy frecuentemente en nuestra vida y en nuestro lenguaje, pero que queden grabados en tu corazón: compasión y decisión, porque solo a través de la compasión y de tomar la decisión voy a poder sanar mi corazón, para que así como Dios tiene entrañas de misericordia conmigo, yo pueda tener compasión con los demás. Los invitamos, hermanos, a reflexionar en estas escrituras que tocan nuestro corazón, porque muchos o todos tenemos mucho que perdonar, pero cuanto más Dios te ha perdonado a ti también. También esperamos encontrar el arrepentimiento y la conversión del que debe, porque el domingo pasado era tratar de hacer todo lo posible para salvar a aquel hermano que ha pecado contra ti. Y se le acusa, se le denuncia delante de otros dos, delante de la comunidad, pero si no cambia, dice, expulsarlo de la comunidad. Hoy hablamos de uno que suplicaba perdón, y este rey misericordioso tuvo compasión y todavía sigue teniendo compasión de cada uno de nosotros. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 9. El Señor es quien da la sensatez. De su boca procede saber e inteligencia. Él atesora aciertos para los hombres rectos. Es escudo para el de conducta intachable. Guarda el camino del deber y custodia la senda de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la actitud y toda la conducta buena. Lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran ¿hasta cuándo? Hasta que pagara lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial si ustedes no perdonan a su hermano de corazón. Este es el mensaje que nos da Jesucristo en esta parábola. Lo hizo pagar, no lo condenó, lo hizo pagar. Significa el purgatorio, que un día aquella deuda que deberíamos tener con el hermano, que ha sido la caridad, y no hemos practicado la caridad, esa deuda hay que pagarla, o en la tierra o en el cielo. En el cielo será en el purgatorio. Purgar, de ahí viene la palabra purgar, hacer penitencia, para que podamos quedar limpios de corazón, limpios de cualquier mancha, de resentimiento, de odio, y podamos ser también curados y pasar así a la patria celestial. Dice, hacerlo de corazón. También me encuentro, hermana Patricia, por ejemplo, me dicen, señora, Padre, yo le he perdonado a mi marido sus pecados, pero todavía siento dolor en el corazón o algún resentimiento, y se llaman eso las heridas del pecado, o sea, las consecuencias. El pecado tiene unas consecuencias. Dios perdona el pecado, pero después quedan unas consecuencias del pecado. Ahora, nos parece bien, no podemos decir, oh, ya olvidé lo que me hicieron. Nos parece bien que hemos perdonado de corazón, pero no olvidar que Dios me ha concedido perdonar. Dios me ha concedido amar, porque el perdón tiene una fuente que es el amor. Una madre perdona a su hijo, aunque sea el peor, porque lo ama. Podamos nosotros alcanzar ese divino amor que ha tenido Jesús, para que nosotros también podamos perdonar. Y solo a través del amor existe el perdón. Como decía el Padre, ¿por qué puedo perdonar a un hijo más fácil que a un esposo? Porque lo llevamos en las entrañas un día. Y entonces es más fácil perdonar a mi hijo. Pero ¿por qué me cuesta perdonar a mi cónyuge? ¿Por qué me cuesta perdonar
a mi suegra, a mi hermano, porque no los amo. Porque a lo mejor en tu corazón y en el mío nos falta misericordia. Y entonces no tengo esa fuerza tan grande de amor en plenitud para perdonar. Y como decía el Padre, ¿cuál es ese perdón? Es en el purgatorio. El purgatorio no es una fábula. El purgatorio no es una leyenda. Es una verdad en donde tú y yo nos debemos de preparar, de conocer y de saber que todo lo que hago, que todo lo que digo y todo lo que hay dentro de mi corazón, que a veces no lo expreso, un día, cuando termine el peregrinar por esta tierra, me va a tocar morir. Y Dios no permita la condenación, pero sí nos ama tanto, tiene entrañas de misericordia, que nos hace purgar para poder entrar un día a ver la gloria de Dios. Hermanos, comencemos aquí en la tierra a poder sanar esas heridas que llevamos dentro, para que un día podamos perdonar y perdonar de corazón. Queremos también felicitar, hermana Patricia, a este país, El Salvador. Estamos de fiesta cumpliendo 202 años de independencia. O sea, es un país pequeñito todavía. La China me parece que tiene 5.000 años de existencia, los israelitas son 3.000 años, la Iglesia Católica 2.000 años también. Somos un pueblo diseminado, pero 2.000 años. Y este país pequeñito, llamado El Salvador, 202 años. Un 15 de septiembre, que acaba de pasar la fiesta, todo el mes es patrio. Dedicamos este mes dedicado también a amar a nuestra patria, a nuestra nación, aquel lugar donde Dios pensó que tú existieras. Es nuestra patria, donde nosotros creciéramos, nuestra infancia, nuestra familia, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Felicitamos entonces a todo este país, los salvadoreños que seguimos de fiestas patrias. Y también, queridos hermanos, hemos celebrado a Nuestra Señora de los Dolores, que es una celebración no muy conocida por la iglesia, pero hoy te la queremos contar. Es la Virgen de los Dolores. Estamos también en el mes de las Santas Escrituras, donde debemos de hacernos el propósito de leer, aunque sea un versículo diario en este mes de septiembre, para que el Señor y el Espíritu Santo vaya poniendo en nosotros ese deseo, esa hambre y sed de conocer cada vez más de las Santas Escrituras, que es la única verdad, el único camino y la única vida que hay para ti y para mí. El 14 también fue la exaltación de la Santa Cruz. Son dos fiestas unidas, la exaltación de la Santa Cruz, Cristo que muere en la cruz, y Nuestra Señora Virgen de los Dolores también. Felicitamos a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que ha estado de fiesta también, en Panchimalco, también lo de la fiesta de la cruz. Santa Cruz Analquito también ha estado de fiestas, todas estas devociones, y vienen otras también. Tenemos también la del apóstol San Mateo, uno de los 4 evangelistas. Este apóstol es el que escribirá este evangelio que hoy hemos proclamado y nos dará un conocimiento de las cosas que fue haciendo Jesús a lo largo de su vida. Entonces, hermanos, también felicitamos a los Mateos y a estas parroquias que llevan el nombre de este gran evangelista con tanta sabiduría, que abre cada vez que escuchamos la palabra de Dios a través de la mente del espíritu del apóstol San Mateo, que abra nuestro corazón, abra nuestra mente y abra nuestro espíritu. Tuvimos la dicha también de estar en unos actos cívicos muy bonitos que han habido en distintos lugares, y se hablaba del grito de la independencia que hizo José Matías, el padre, el sacerdote José Matías Delgado. Pero también ha habido un grito de independencia del amor de Dios. Cristo en la cruz, que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese grito de Cristo alcanzó para todos la misericordia divina. Una misericordia que todavía tenemos que seguir llevando a muchos corazones. Queremos dar las gracias, hermana Patricia, por habernos acompañado en este domingo. Gracias, Padre, gracias, queridos hermanos, y que la misericordia de Dios que brotó de ese costado y del corazón de nuestro Señor Jesús llegue hasta tu corazón y hasta el mío. Que la paz de Dios esté con ustedes. Sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso, dicen las bienaventuranzas del apóstol Mateo. Damos ahora la bendición. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Desearles un feliz domingo, y si todavía está desayunando, buen provecho también. Bendiciones a todos.